muy claramente acerca de que la bestia y el anticristo son dos entidades completamente diferentes. Y toda esta serie estuvo basada en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Aquí estuvo basada todas estas 7, 8 conferencias que hoy concluimos. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y esto se debe a que mientras más nos acercamos al final de los tiempos, más confusión va a haber en el mundo. Vuelvo a repetir, la gente ha perdido totalmente la brújula. La gente se encuentra en un estado donde ya no distingue quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ahora viene el diablo con todo su poder para culpar a los buenos como malos y a los malos como buenos. Porque esa es la estrategia, confundirnos, que perdamos la brújula y que cuando alguien nos pregunte, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Digamos o contestamos lo que los medios de comunicación nos han tratado de influir, porque los medios de comunicación en su mayoría están influidos, o la energía del mundo, por Satanás. Y el cristiano es la persona que está consciente que hay un mundo a nuestro alrededor, invisible, que no es físico, no es terrenal, que tiene una influencia tremenda sobre nosotros todos los días, y que de alguna manera, si no estamos conscientes de esta influencia y de esta energía, podemos comenzar sin que nos demos cuenta a ser sacados del camino hasta perder completamente el timón de nuestro barco. Y cuando iniciamos esta serie, en un resumen rapidísimo, vimos claramente que esta bestia que sube del abismo es una entidad de un principado satánico. En el Antiguo Testamento, todo esto ya lo vimos, les recomiendo que lo vean en las series anteriores, solamente para concluirlo y resumirlo. En el Antiguo Testamento pudimos estudiar, sobre todo en Daniel capítulo 10, que existen principados en todos los imperios que han surgido en la historia: el imperio asirio, babilonio, egipcio, medo-persa, griego, romano, en Alemania nazi, en Italia fascista con Mussolini, en Europa la mayor parte del siglo XX con el comunismo. En fin, ha habido siempre influencias sobre los líderes, porque los líderes, los dictadores, los reyes, los presidentes de las naciones son el principal objetivo de Satanás. ¿Por qué? Porque un líder influye en millones de personas. Y así tenemos naciones que es obvio, ¿verdad? Que el pueblo es precioso. Por ejemplo, Irán. La iglesia más rápida en crecimiento en el mundo está en Irán. E Irán está gobernada por unos líderes completamente criminales. Y así vemos cantidad de naciones en el mundo. Rusia, ¿verdad? Los rusos son lindos también. Los venezolanos son gente linda, los cubanos son gente linda. Gaza, los palestinos es un pueblo precioso. ¿Quién es el problema? ¿Dónde está el problema? En los gobiernos que se corrompen. Entonces son los gobiernos, no es el pueblo. Y siempre a través de toda la historia, los pueblos de todas las naciones, de los imperios, han sido víctimas de gobiernos totalitarios, dictatoriales, corrompidos, criminales, que lo único que han hecho es explotar al pueblo. Es la historia del ser humano. Porque en cuanto un hombre o un ser humano sube a la silla y se sienta en el trono del poder, se olvida hasta de su mamá. Y comienzan a ser movidos todos, la mayoría, hay muy pocas excepciones, por dos factores principales: el dinero
y los intereses políticos. Entonces, es lo que mueve principalmente el corazón, la voluntad, los sentimientos de un líder político, nacional, reyes, etcétera, etcétera. Y cuando vemos nosotros que hay un principado sobre México, sobre Guatemala, sobre Italia, sobre España, nos damos cuenta por qué la Biblia nos dice, 1 Timoteo 2, del 1 al 4, que oremos por nuestros gobiernos, que oremos por Israel, que oremos por los árabes, que oremos por los líderes en el mundo que se encuentran ahorita. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, es la meta y lo más digno que un cristiano puede hacer. Debemos orar porque nuestra oración influye en que esos líderes no se desboquen ni se degraden tanto como lo podrían hacer cuando no existe el poder invisible de la oración, que es un poder que comienza a repeler, a detener, que se desborde la presa y que inunde completamente las mentes de los seres humanos. Todo esto es importantísimo de asimilar y de comprender. Entonces, se acerca el tiempo, lo hemos visto también, vayamos a Apocalipsis 17, donde ya se explica claramente la bestia. Y repito, la bestia no es el anticristo, como lo demostramos en toda esta serie. La bestia va a ser un principado satánico que gobernó un imperio del pasado, que en el tiempo del apóstol Juan, cuando él escribe el Apocalipsis, este principado satánico no existía porque estaba en el abismo, y que sin embargo este principado que se encuentra todavía en el abismo, cuando surge el anticristo, este principado satánico va a ser sacado del abismo y va a entrar a la persona del anticristo y le va a dar, va a hacer su influencia, le va a otorgar sus poderes, su autoridad, para que el anticristo sea una persona sobrenaturalmente inteligente, impresionantemente clasificado, dice en Daniel 8, 23 al 25, va a resolver los enigmas más misteriosos de la historia humana, va a dar respuestas a un mundo que estaba esperando este tipo de Mesías, y el mundo lo va a adorar. Pero no es él, sino la influencia espiritual que mora dentro del anticristo. Y esto lo explica Apocalipsis 17, versículos 7 y al 8, cuando Juan se queda estupefacto sin entender quién era la gran ramera y de qué forma la bestia iba a estar sometida a la gran ramera, que es el sistema religioso que viene en el mundo entero muy pronto, que va a usar el anticristo para después él quemar a este sistema religioso, hacerlo a un lado y comenzar a gobernar él políticamente y adjudicarse él el nombre de Dios. Se va a llegar el momento en que no va a haber nadie, ya no hay ningún Dios más que yo. Y cuando hablamos de un sistema religioso, esto es importante, no estamos hablando del catolicismo romano, mormones, inclusive del Islam o del hinduismo. Cuando hablamos de sistemas religiosos, desgraciadamente la gente clasifica. Bueno, si es religión, es Dios. Espérame tantito, ¿cuánta ignorancia hay? El budismo es una religión atea. Es un ejemplo. Oye, pero ¿cómo que? Sí, el budismo es ateo. Buda no creía en Dios y está clasificada dentro de las religiones. Entonces, no todas las religiones son de Dios, no, de ninguna manera. Cuando nos hablan, preguntan a nosotros y nos dicen, ¿tú qué eres cristiano? Ahí me preguntaron muchas veces cuando conseguíamos permisos en las universidades, en el Politécnico, en la UNAM, en la Universidad de Monterrey que estuve, en el sur, en Yucatán, etcétera, etcétera. Pero no nos venga a hablar de religión. Y le dije, la Biblia
no es un libro religioso. Y desgraciadamente, los que están en contra de los principios éticos y los valores cristianos la clasifican como un movimiento religioso para decir, es que la educación tiene que ser laica en los gobiernos, no metan la religión. Y le dije, ¿de dónde sacaron esto? La Biblia es el documento histórico, geográfico, político, numérico, físico, genético, bioquímico, de antropología, paleontología, de genética, con la información y la investigación más profunda que pueda haber en ningún otro volumen de literatura. Así que la Biblia nos habla de todas las disciplinas académicas que hay en el mundo, antes de la genética, antes de la historia, antes de la geografía, nos ponen un panorama completamente insuperable por ningún otro volumen de literatura. Entonces, ¿de dónde inventan que es un libro religioso? Porque habla de Dios. Pues el budismo también le contesta a esta persona. Y el budismo es ateo y se quedan así. El comunismo, la ideología del comunismo, es una religión. ¿Pero cómo? Sí, la raíz del comunismo tiene que ser humanistas, tiene que ser darwinianas o evolucionistas y tiene que ser completamente ateas. Una persona no puede decir, actualmente ha cambiado. Yo cuando fui comunista en mi juventud, me enseñaron claramente la dialéctica materialista, marxista y hegeliana, donde yo tenía que decir que era ateo, humanista, o sea, no humanitario, humanista, que el hombre es la cabeza de la sociedad, y el hombre es el que tiene todas las respuestas para el ser humano. Y en tercer lugar tenía que ser completamente de una persona que no creyera que después de esta vida hay otra vida. Se acabó en la tumba y ya no hay otra vida. Esas son las raíces verdaderas de la ideología marxista hegeliana. Pero con el tiempo, ya en el siglo XXI principalmente, se cambió y ahora había comunistas que se decían cristianos, como el famoso Hugo Chávez, ¿no? Que muere con un crucifijo por el amor de Dios, persinándose con el crucifijo porque le dio el cáncer. Ya recurrió, ahora sí, se convirtió en una persona que admitía que existía un Dios. Entonces fue una fantochada su comunismo y su ideología. No era una persona completamente íntegra en sus convicciones de decir, yo muero hasta que muera convencido porque esto es así. Y sin embargo ya es una ensalada ahorita de todas las disciplinas académicas que puedan existir. Entonces, el sistema religioso del anticristo va a ser un sistema de ideas mezcladas con la inteligencia artificial, con el transhumanismo y con la ideología de género. Va a ser un sistema de pensamiento que ya comenzó a envolver a los seres humanos para llevarnos a pensar de esa manera y comenzar a creer que realmente tenemos que llegar a creer que un hombre no es un hombre y que una mujer no es una mujer. Ahí ha comenzado todo. El hecho que genéticamente y biológicamente tengas el cromosoma Y y que te determina el género masculino, no le creas. Haciendo a un lado la ciencia médica y genética, convencernos a nosotros que no tenemos el género con el cual nacimos. Y son millones, no se imaginan, millones de personas del mundo que lo han llegado a creer. Y exaltar, etcétera, etcétera, en los desfiles que hacen, que son una abominación totalmente a los valores judeocristianos de hace 6,000 años. Entonces, el Espíritu en Apocalipsis 17, versículos 7 al 8, le explica a Juan y le dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. ¿Por qué? Porque ningún ser humano se puede atrever a resolver los misterios de Dios. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Tú te enfrentas a la Biblia, es un libro de misterios, la Biblia. Hay misterios por todos lados. ¿Qué significa la palabra misterio? Algo no revelado a la mente humana, porque la mente humana es limitada,
La mente humana es finita, no puede abarcar la mente humana más allá de a donde Dios nos puso ese límite. Y si tú quieres abarcar más allá y decir, es que yo quiero comprender a Dios, y por qué se mueren los niños, y por qué este genocidio, y por qué aquello, no puedes con tu mente tener la respuesta, porque sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Un niño de 6, 7 años no puede entender la fórmula física E igual a mc al cuadrado de Alberto Einstein. La energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Por qué, niño? Porque aunque yo te lo explique, no está desarrollado tu cerebro, ni tu entendimiento. Espérate a crecer a los 18, 20, 25 años tal vez, métete a estudiar matemáticas y física cuántica y vas a entender esto. Y así es la mente humana de los adultos también. Nos enfrentamos en la Biblia con un mundo de misterios. Y esta es la razón por la cual la mayor parte de los que profesaron el ateísmo en el siglo XX acabaron locos, acabaron degenerados moralmente, acabaron en un psiquiatra como el padre del ateísmo, Friedrich Nietzsche, que acabó en un psiquiatra, el pobre, ¿verdad? Porque escribió un libro que se llama Así hablaba el anticristo, y cantidad de libros que los leí como 2 o 3 veces cada uno de ellos, y llegó el momento en que él ya no pudo enfrentarse con respuestas y se volvió loco. Porque esta es la forma en la que la mente reacciona cuando chocas contra algo y te frustras y no lo entiendes, pierdes el reguilete, tus neuronas comienzan aquí adentro del cerebro a emitir como cosas eléctricas y te produce locura. Pierdes el entendimiento, pierdes la razón. Y ahora a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas malo o bueno, que es el síntoma más grande cuando un ser humano ha perdido completamente la razón. Cuando ya no distingue entre el bien y entre el mal. Yo te diré el misterio. Fue un ángel el que nos da, o el Espíritu Santo, el que nos revela los misterios de Dios. Nadie más. El misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Atención, versículo 8. La bestia que has visto, que ha sido el tema de toda esta serie, la bestia era. O sea, en tiempos de Juan hace 2000 años, esta bestia no existía. Era, o sea, fue en el pasado. Y no es. En el tiempo de Juan tampoco existía. Y está futuro para subir del abismo, que es el versículo Apocalipsis 11:7, donde ya el Espíritu Santo revela la bestia que sube del abismo, matando a los 2 testigos y que comienza a hacer su poder en la segunda parte de la gran tribulación. E ir a la perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y para terminar este resumen rapidísimo, quedamos claramente en estos principios. En la Biblia hay 3 prisiones debajo del mundo. Está el Tartarus, que en 2 de Pedro se tradujo infierno, y la palabra ahí es la palabra griega Tartarus, que es donde están los ángeles caídos. La otra prisión que está en el centro de la tierra es el abismo. Y en el abismo están los demonios y están ángeles caídos. Dice Apocalipsis 9 que el jefe del abismo es un ángel llamado Apolión o Abadón, que significa el destructor. Pero los seres humanos cuando mueren no descienden ni al Tartarus ni al abismo. Un ser humano cuando muere en pecado o sin Cristo desciende a un lugar que se llama el infierno. Entonces, en el infierno no hay demonios, son espíritus humanos nada más. En el abismo no hay seres humanos, son puros demonios y ángeles caídos.
y en el Tartarus están los ángeles que pecaron en el tiempo de Noé, que fueron encerrados en prisiones de oscuridad para ser juzgados más adelante después del milenio. Entonces, cuando dice la Biblia en Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo, inmediatamente asumimos que no puede ser el anticristo, porque el anticristo es un ser humano como tú y como yo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué acaso no será una computadora el anticristo? ¿Han dicho? ¿O no será un sistema o hasta un imperio? De ninguna manera. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 20 dice que va a ser lanzado al lago de fuego. O sea, una computadora no la lanzas al lago de fuego, ni un imperio. Es una persona como tú y como yo. Tampoco es un robot, ni tampoco va a ser una persona creada por inteligencia artificial que no tenga la responsabilidad de sus emociones y de sus sentimientos y de sus decisiones. Entonces el anticristo tiene que ser un ser humano como tú y como yo, así como Cristo tenía que nacer como un ser humano como tú y como yo para morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Entonces el anticristo tal vez ya está en el mundo y a lo mejor es como una persona común y corriente actualmente. Dice la Biblia que va a salir de un país muy pequeño, el cuerno pequeño se le llama en Daniel 7, pero tal vez a los 30 años, igual que Cristo, viene el principado satánico que entra en él y el anticristo comienza a manifestar sus poderes sobrenaturales que van a sorprender principalmente a los líderes de Israel, a los líderes ortodoxos, a los religiosos de Israel. Y ellos van a estar convencidos, los líderes de Israel, que este hombre tiene el poder de cuidarlos, de protegerlos durante 7 años. Y para que los líderes de Israel lleguen a un punto donde le entreguen a un hombre la confianza de vamos a firmar el pacto con mucho gusto, Daniel 9:27, vamos a firmar el pacto contigo porque nos vas a proteger, tiene que ser un hombre que anteriormente tenga que haber demostrado su poder en el Medio Oriente. De esto hablaré en la otra serie que vamos a iniciar ahora más tarde, el caos en Medio Oriente, pero todo esto nos lleva, ¿verdad?, de una forma secuencial a un punto donde van a convergir todas las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Muy bien, ahora veamos lo siguiente. Hace algunos años, estoy hablando hace como tal vez 20, 25 años, en el siglo, todavía a finales del siglo XX, tuve varias, no debates realmente, ¿verdad?, sino pláticas con otros hermanos cristianos, escatólogos también, o sea, que aman la profecía, principalmente de Estados Unidos. Y la mayor parte de nosotros, y me incluyo yo también, creíamos hace como 25 años que el anticristo iba a ser judío, porque se comenzó ya, esto de la profecía ha recobrado el interés desde los 90, cuando entraron, Saddam Hussein entró a Kuwait y quería apoderarse del petróleo en Medio Oriente. Se formó una coalición de 29 personas con el papá Bush, que sacaron a Hussein de Kuwait. Más tarde ya lo encontraron en un hoyo de 2-3 metros de profundidad en Irak y lo juzgaron y lo ahorcaron. Pero ahí comenzó a despertar porque Saddam Hussein quería reconstruir Babilonia y gastó millones de dólares de 1980 a 1990, en esa década, Saddam Hussein, en reconstruir Babilonia. Y mandó a acuñar una moneda donde por un lado estaba el rey Nabucodonosor y en el otro lado él. Porque él decía que él era el descendiente del rey Nabucodonosor. Entonces Irak, que era una nación, yo recuerdo en el 85 tuvimos una conferencia con el doctor Billy Graham en Holanda, en Ámsterdam, que se llamó la primera conferencia de evangelistas itinerantes. Y nosotros fuimos invitados por la asociación Billy Graham a Ámsterdam y comenzaron a preguntar a muchos
hermanos, ¿tú sabes qué es Irak? ¿Saben lo que contaban? Me suena a una medicina. Y eran muchachos de universidad, o sea, ¿cómo es posible, verdad? Porque era una nación completamente, es como ahorita, oye, ¿sabes dónde está Gaza? Gaza, ahorita, o sea, lo que están en los periódicos, ¿verdad? Pero anteriormente muy poca gente se mete a un mapa mundi, a un mapa geográfico y ver dónde está Bulgaria, Polonia, qué mar está entre Ucrania y Turquía, dónde está, si está Siria al norte o al sur de Israel, dónde está Libia, etcétera, etcétera. Muy poca gente, y para vergüenza de muchos lo digo, muy pocos cristianos. Y por eso todas las Biblias, al final casi todas las Biblias traen mapas, porque no podemos estudiar la Biblia sin recurrir a los mapas y ver pues, que Capernaum dónde está, y dónde está el mar de Galilea, y las colinas del Golán que conquistaron en 1967 los judíos. Entonces tenemos que relacionar la geografía, la historia con la Biblia y con la arqueología también, y nos convertimos en verdaderos estudiantes de la palabra de Dios. Así como un estudiante tiene que tener una concordancia y tiene que tener un diccionario bíblico, porque son las herramientas necesarias para estudiar la Biblia: una concordancia y un diccionario bíblico y mapas, por lo menos, para ubicarte dónde está Toluca. Porque estoy segurísimo que muchos le damos un mapa ahorita, no saben si está al norte de la Ciudad de México o al sur de la Ciudad de México, al este o al occidente. Bueno, para que veamos cómo estamos de confundidos, ¿no? Entonces se comenzó a decir, el anticristo tiene que ser judío, y veamos cómo es la mente, ¿no? Es que en Génesis 49, cuando Jacob estaba bendiciendo a las 12 tribus de Israel, a cada una menciona a Dan. Génesis 49 le encuentras, y se profetiza sobre la tribu de Dan, que sería como serpiente que brincara en el camino y que sería como juez al pueblo de Israel. Y entonces, cuando descubrimos en Apocalipsis 7 que Dios va a sellar a 12,000 judíos de cada tribu, o sea, 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, no aparece la tribu de Dan. Entonces asumimos, concluimos, bueno, por acá dice en Génesis que va a ser como una serpiente, y no aparece en Génesis, en Apocalipsis 7, segurísimo, porque de ahí viene el anticristo. Entonces llegamos a concluir, no de una forma dogmática, pero sí consideramos, pues tiene que ser de la tribu de Dan el anticristo. Pero pasó el tiempo, y como la revelación de Dios es progresiva, entonces Dios nos enfoca en el siglo, por ejemplo, en el siglo 1930, 1940, el siglo pasado, a principios del siglo, el enfoque de Dios no estaba en la profecía. Y después, como en los 40, se comenzó a concentrar en la doctrina. Y entonces comenzaron debates calvinistas, arminianos, etcétera, etcétera. Luego vienen los 80s, 90s, el movimiento carismático, y comienza, ¿qué si las lenguas, que si se pierde la salvación? Y el enfoque era en doctrinas principalmente, que se tenían que concluir qué era bueno, qué era malo, si era verdad, si era bíblico, cuánto peso teológico tenía uno y cuánto peso teológico tenía la otra. Y no fue hasta 1990, 85, 90, que se comienza por primera vez en toda la historia a dar más énfasis en las profecías bíblicas, porque cuando Hussein dice que va a levantar Babilonia, nos llegó a todos a la mente Babilonia, la segunda ciudad que más se menciona después de Jerusalén en la Biblia. Babilonia, que comienza la civilización en Babilonia, Génesis 10, y termina con Babilonia. Babilonia, Irak, que es la nación de Irak, Babilonia, tiene que ver algo. Y ahora que San José lo quiere reconstruir, ¿no será que se está cumpliendo Apocalipsis 18? Donde Babilonia se convierte en el centro comercial del mundo entero en los tiempos del anticristo. Y entonces como que comenzamos a cambiar el enfoque y a concentrarnos más ahora en las profecías, y darle más importancia a las profecías, y a rascar más, investigar más diligentemente en las profecías, que la tercera parte de la Biblia son profecías.
La tercera parte de este libro es de carácter profético. Imaginémonos nada más. O sea, de cada 3 versículos, uno está relacionado con profecías de la Biblia. Entonces se cambió el enfoque porque comenzamos a descubrir, y vamos a ver a continuación en Génesis capítulo 10, Babilonia, Irak. Vamos a rascar en la Biblia y vamos a buscar dónde anda ahora sí Babilonia e Irak. Y llegamos al capítulo 10 del Génesis y dice la Biblia, versículo 8. Antes de leer, dichosos y felices todos los que trajeron su Biblia, porque se irán en el rapto. Qué tristeza venir el domingo sin Biblia a la iglesia. Qué tristeza. Génesis 18. Y Cus engendró a Nimrod. Recordamos que Cus viene de Cam, que es el continente africano. Entonces vemos que Nimrod se convierte o llega a ser el primer Gibor en el hebreo. Gibor, con G de gárgara, que significa poderoso o valiente en la tierra. Y si nos quedamos ahí, pues entonces fue el primer héroe, pero no fue así. No es el aspecto que el Espíritu Santo nos quiere dar de Nimrod, porque más adelante dice versículo 9, este fue vigoroso, otra vez la misma palabra, Gibor, o poderoso, cazador, delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador, delante de Jehová. Y aquí vemos nosotros que la palabra delante de Jehová significa que él era un cazador de almas y no un cazador de animales, como posiblemente se pueda asumir o considerar en una lectura superficial. ¿Y cómo lo comprobamos? Porque más adelante en el capítulo 11 de la Biblia, él, este poderoso cazador, es el primer ser humano. La palabra Nimrod significa rebelde en el hebreo. El primer ser humano en organizar la primera rebelión masiva en contra de Dios en la Torre de Babel. La serie antes de esto, todo cubrimos lo que es Babel, ¿se acuerdan? Estudiamos desde Génesis 10 hasta el Apocalipsis, toda la historia de Babilonia. También la pueden encontrar en las conferencias que hemos dado. Entonces Nimrod se levanta como el primer rebelde porque 1500 años después de Adán, a ver, vamos por orden, nace Adán y pasan 1500 años en el mundo donde casi no había leyes. Y el mundo se convierte en un zoológico humano, donde los seres humanos comienzan a mezclarse, hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales, bestialismo, con niños. Se sumergen en el ocultismo, en la brujería, en todas las cosas desconocidas, etcétera, etcétera. Y finalmente los ángeles caídos que habitaban todavía en la tierra. Desde Adán hasta el diluvio, cuando Adán estaba en el huerto del Edén, ¿quién estaba? ¿Un conejito? Satanás, en la forma de una serpiente. O sea, el huerto del Edén estaba habitado antes que Adán y Eva por el mismo Satanás. Y el Edén no era solamente era un campo impresionante. No sabemos hasta dónde llegaba el Edén, ¿verdad? Tal vez todo el Medio Oriente era el Edén. Pero Dios dice que en esta planicie o en este gran territorio, dentro de este territorio, Él planta un huerto en el Edén. Pero el Edén era toda la tierra tal vez. Y los ángeles caídos, dice Apocalipsis, Ezequiel capítulo 28, habitaron con Satanás en el huerto del Edén, pero no era el huerto vegetariano con plantas, era lleno de piedras preciosas,
etcétera, etcétera. Entonces Satanás estuvo aquí en este planeta Tierra antes que nosotros. Esto también es clarísimo en la Biblia. Y por eso estaba ahí Satanás cuando pone a la primer pareja en el huerto del Edén. Entonces los ángeles caídos seguramente, ¿verdad? Pues estaban también en alguna parte, no sé, no estaba dividida la tierra en continentes, no se habían separado los continentes como tenemos ahora el continente americano, el continente africano, el continente europeo, australiano, etcétera, etcétera. Casi toda la tierra era una masa de tierra, se separa en los tiempos de Eber, viene las placas tectónicas, tal vez por temblor, no sé qué usó Dios, pero se separaron los continentes y entonces ya comenzó la población en el mundo. Pero en ese tiempo los ángeles caídos tenían acceso y lo podemos ver claramente en Génesis capítulo 6. Vayamos a Génesis 6 para que todo lo comprobemos con la Biblia y no se asusten. Dice Génesis capítulo 6, pongan mucha atención. Hay tantos misterios que todavía no hemos acabado de comprender en la Biblia. Había gigantes, o sea, los Nefilim o los Nefilim en la tierra, y esta palabra Nefilim significa caídos. Y hasta este momento en la historia, no había caído nadie. Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Pero los caídos se les nombró a los ángeles que cayeron del cielo, y dice Ezequiel 28 que fueron arrojados a la tierra. Cayeron del cielo a la tierra. Jesús dijo a los apóstoles: vi caer a Satanás como un rayo al mundo. Estaba relacionándolo con la caída. Cuando regresaron de sacar demonios los discípulos estaban muy contentos y estaban muy orgullosos, y les dijo: ¿saben una cosa? No se dejen, yo vi caer a Satanás del cielo a la tierra. Entonces, cuando dice la Biblia había gigantes, dice había caídos, porque la palabra Nefilim significa caídos, si lo quieres apuntar en tu Biblia. Había Nefilim en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, aun cuando en ese tiempo había gigantes, después de lo que pasó del diluvio, siguieron los gigantes tratando de alterar la genética humana, que fue el objetivo principal de Satanás para impedir que naciera la semilla del Mesías. Pongan atención. Y les engendraron hijos. Estos fueron los Gibor, que ya vimos la palabra Gibor, los poderosos, que desde cuándo, leí bien, estos fueron los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y la palabra antigüedad es la palabra olam, como suena en el hebreo, olam, que significa eternidad. Entonces, cuando comenzamos ya a buscar más profundamente las cosas, ahora entiendo más, ahora tengo mucho más luz. Se está mencionando que estos gigantes o estos ángeles caídos ya estaban desde la eternidad. ¿Y qué dice? Estos son los que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Varones de renombre, aquí está mencionando la palabra Ish, que es la palabra que se le da a seres humanos. Y los ángeles son exactamente como nosotros, como los seres humanos, pero con capacidades sobrenaturales y no sujetos a las leyes cósmicas bajo las cuales estamos los seres humanos. Entonces, estos varones de la antigüedad eran los ángeles caídos, habitaban aquí, estaban aquí en el mundo. Ay, hermano, pero la Biblia dice que cuando Dios creó todo, vio que era bueno. Entonces, ¿cómo pudo? O sea, y son válidas estas preguntas, ¿no? Siempre tenemos que preguntarnos en todas las cosas de la Biblia, porque es un libro de misterios. Pero tenemos que estudiar la palabra y no comenzar a concluir, ¿verdad? Como en las redes sociales. Ay, el hermano dijo esto, el hermano dijo, no son ni teólogos los que critican y comienzan a hablar tantas babosadas que es una vergüenza realmente para poder realmente entender que la palabra de Dios no se puede interpretar de esa manera. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios vio que todo era bueno, era a la creación que Él hizo.
pero antes de nosotros hubo otra creación. Y los ángeles y Satanás cayeron antes que nosotros. Entonces el pecado existió antes. El pecado comienza con la raza humana, con Adán, pero antes de nosotros hubo una entidad, una familia de Dios que se rebeló contra Dios. La tercera parte se rebelaron contra Dios. Lucifer los encabezó y fueron los caídos y fueron arrojados al planeta Tierra. Y todo el sistema solar que nosotros conocemos, ve Marte, ve Plutón, ve Mercurio, son planetas que parece que fueron bombardeados en el pasado con hoyos, con cavernas, etcétera, etcétera, de una forma terrible, ¿verdad? Inhabitados, y que parece que no fueron creados de esa forma, porque Dios no creó, dicen Isaías 45, que Dios no creó la tierra en vano, la creó para ser ocupada. Entonces, cuando Dios dice que vio Dios que todo era bueno, se refería a la creación, al hombre, las flores, y todo era bueno. No había lluvia, no había pecado, no había maldad. Pero la maldad ya existía antes en los seres angelicales. ¿Me van siguiendo? Tenemos que tener mucha atención y ver todo esto secuencialmente para entender la palabra de Dios. Entonces, cuando dice la Biblia que Nimrod comenzó a levantar y a rebelar y a promover la rebelión contra Dios, vemos que habitó en Babilonia, y estábamos en Génesis capítulo 10, los versículos que nos faltaron, versículo 10, y fue el comienzo de su reino, Babel. El primer rebelde, el primer ser humano, el primer líder de maldad en la tierra, ya no Satanás ni los ángeles, fue un hombre llamado Nimrod. Y la Biblia lo ubica donde se encuentra actualmente Irak y Siria. Donde están ahorita las naciones de Siria y de Irak era la región geográfica en el Antiguo Testamento que se describió con el nombre de la tierra de Sinar, la tierra de los babilonios o Babilonia, que corresponde a Irak y a Siria, que ya fueron divididos en el siglo XX, después de 1940, cuando los ingleses dividieron el Medio Oriente y partieron, ¿verdad?, en Cisjordania con Israel y los árabes. Entonces, es importante que veamos esto para que podamos entender la Biblia. Babilonia, pues, es un centro geográfico, o es lo que es ahorita Siria e Irak, de lo más demoníaco que puede haber. Tepoztlán parece la casa de Santa Claus comparado con esto. Saben que en México Tepoztlán tiene fama, hay muchos brujos, muchos chamanes, ¿verdad? Bueno, y en Apocalipsis capítulo 9 encontramos que apareció otra vez el río Éufrates, donde 4 ángeles están atados. Estos 4 ángeles, ¿quiénes son? ¿Cuándo fueron atados? Son 4 ángeles que estuvieron en los imperios antes de Juan, que leímos en Apocalipsis 17, que tal vez fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia o Grecia, porque en el tiempo de Juan estos principados estaban atados, pero 4 de ellos son los más peligrosos, donde están incluidos el imperio babilónico y el imperio griego. Entonces el principado que vaya a surgir y entrar en el anticristo tiene que venir del área de la antigua Babilonia, que incluye Siria, Irak y las divisiones del antiguo imperio griego, que lo explica ya Daniel 8, que ya lo vimos en las conferencias pasadas. ¿No se han empachado? Hay tantas cosas que explicar y le pido a Dios que me ayude para que ustedes me puedan entender. Pero tienen ustedes que tener ya bases, ¿verdad? Y por eso todas las conferencias anteriores, para llegar a esta conclusión, pues tenías que haberlas escuchado. Bueno, entonces, ahora que vemos ya esta nueva luz que la Biblia nos da, vayamos a Isaías capítulo 10 y terminemos viendo
¿De qué otra manera se le llama al anticristo? Porque, como decíamos, se asumió hace algunos años, pues que venía de la tribu de Adán, y también se asumió, y fue casi dogmático lo que les voy a decir. Ahí me enseñaron mis maestros, el anticristo tiene que nacer de Europa. Porque la Biblia dice en Daniel 9, 24 al 27, en la profecía de las 70 semanas, el príncipe que ha de venir, que fue Tito, el imperio romano, y que destruyó Jerusalén, que de ahí viene el anticristo. Sin embargo, cuando ya se estudia más profundamente, el imperio romano no se limitó a Europa. El imperio romano abarcó el norte de África y el Medio Oriente. Pero se concluyó que no, tiene que ser de Europa, pero no necesariamente, ya lo vemos, y cuando comenzamos a rascarle más en la Biblia, Dios nos da más luz y nos muestra claramente que el anticristo no surge de Europa, el anticristo surge del Medio Oriente. ¿Será algo significativo lo que está pasando todo en el Medio Oriente? Antier se juntaron más de 70, 80 líderes árabes en Arabia Saudita, ayer o antier. Más de 80 líderes árabes. Y el presidente de Irán fue el que dijo, la única solución es exterminar a Israel. Emiratos Árabes dijo no. Bahrein dijo no. Marruecos dijo no. Más de 4 o 5 líderes árabes dijeron, no estamos de acuerdo contigo. Pero estaba promoviendo, y la segunda moción del presidente de Irán dijo, vamos a cancelar el petróleo a Israel para que ya deje de que se salga de Gaza. Nadie lo apoyó. ¿No es curioso y no es interesante que ninguna nación árabe haya mandado ayuda a Gaza? Lo voy a comenzar a explicar en la conferencia que sigue. Pero hay tantas cosas que nos han mentido, que están escondidas, para darle otro enfoque y caer toda la culpa sobre la nación de Israel. Y tampoco es sorpresa, porque la Biblia dice, Zacarías 12, versículos 2 y 3, que la tercera guerra mundial, la mecha que la va a prender, será la ciudad de Jerusalén. O sea, este antisemitismo que hay en el mundo no es sorpresa. Es otra evidencia que nos vamos con una velocidad impresionante a que venga Jesús por nosotros. Adiós. Isaías 10, versículo 12. Acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en Sión y en Jerusalén, me detengo. ¿Ya acabó Dios su obra en Israel? Todo el mundo lo sabe. Después que Dios acabe toda su obra con Jerusalén, que será al final de la tribulación, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey. ¿De dónde? De Asiria, y la altivez de sus ojos, con lo que se describe a la persona del anticristo. Vemos pues de una forma clarísima que el anticristo se le llama el asirio y el rey de Babilonia. Y posiblemente todo esto que se está gestando ahorita en el Medio Oriente, porque cuando Saddam Hussein invade Kuwait y el enfoque es sobre el Medio Oriente desde 1990, estamos hablando hace 35 años que los encabezados de los periódicos se han centrado en la región del Medio Oriente como el punto crítico donde en cualquier momento, tal como este libro lo dice, en el Medio Oriente comenzó el mundo, en el Medio Oriente terminará el mundo. No en México, no en Estados Unidos, no por una bomba en Washington, ni en Rusia, ni en China. El final de la humanidad y la última guerra mundial será en el Medio Oriente, con más detalles en Israel, en el Valle del Megiddo.
¿Qué es lo que moverá a todas las naciones con un odio para destruir Israel? Ya lo estamos comenzando a ver. El odio que tiene hace 6,000 años Satanás con el pueblo que levantó para que a través de él viniera el Mesías y tuviéramos la palabra de Dios. Preparemos nuestros corazones porque nuestra redención se acerca cada día más y más y más. Padre, te damos las gracias. Te bendecimos con todo el corazón por la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos hoy más que nunca, como la única antorcha. No existe ninguna otra luz, ningún medio de comunicación, ningún politólogo, ningún filósofo, ningún escritor. Nadie puede atreverse a opinar acerca de lo que pasa en el mundo más que tú. Y nos los dejas claramente establecido en tu palabra para no perder la brújula, para discernir, distinguir el bien del mal, el mal del bien. El propósito satánico es mezclarlos a los dos. Ya no hay blanco ni hay negro, ahora hay gris. Y esta confusión es la que ha llevado a la humanidad a hacernos creer que somos dioses y que en nosotros se encuentra la solución para los problemas políticos, filosóficos, militares, religiosos, que van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Precisamente porque no somos dioses, somos hombres vulnerables, con pies de barro, débiles, frágiles, que necesitamos de una forma urgente a tu Hijo Jesucristo, quien abrió sus brazos en una cruz hace 2000 años para decirnos que tú nos amas y que Él es el ejemplo máximo al dar su vida, su sangre, para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Jesús, por tan grande sacrificio, porque fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días para entrar a vivir a nuestro corazón. Y ahora esta esperanza la mantendremos hasta el fin, a la que todos hemos sido llamados.